bueno, dentro de estos héroes de la fe, de los primeros que nombra Hebreos 11, es Abel. Y lo voy a leer Hebreos, luego miré al texto de Génesis. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, dice. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio Dios, o dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Es decir, tanta la fe de él alcanzó testimonio por la fe, ¿no?, a través de su ofrenda. Pero aún muerto sigue hablando a través de su ofrenda, de lo que él ofreció. Es como interesante ese texto, ¿no? De que alguien a través de lo que ha ofrecido a Dios, que en el tiempo siga hablando, ¿no?, siga dando testimonio de su fe, de lo que él hizo, del legado que él dejó. Ahora sí voy a leer Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¡Buah! ¡Qué pasaje más fuerte!, ¿no? ¡Qué pasaje más fuerte! De verdad, yo esto lo encuentro uno de los pasajes fuertes que uno encuentra en las Escrituras. Un pasaje que uno dice, madre mía, ¿cómo, hasta dónde llega el corazón del hombre, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un tiempo, el capítulo 2 y 3 de Génesis ya viene hablando de lo que es la caída del hombre. Estamos hablando de un tiempo donde el hombre había caído, donde el pecado había entrado ya en el corazón del ser humano, y el ser humano ya no estaba viviendo de acuerdo a las pautas, a los parámetros, a los principios de Dios, donde Dios ya había sido en cierto sentido dejado de lado, y el hombre, lejos de buscar la voluntad de Dios, por lo visto cada uno iba siguiendo su propia corriente, su propia vida. Y en medio de este ambiente es cuando nace este Caín. Y cuando nace Caín, dice que Eva exclamó y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, dice ella, ¿no? Es decir, por la ayuda de Dios. Gracias que Dios me ha dado un hijo. Y lo llamó Caín. La palabra Caín significa adquirido, dice aquí, ¿no? Una posesión. En otras palabras, Dios me ha dado esta posesión. Este hijo es mío, como si lo valorara por sobre todas las otras cosas. Es decir, Dios me ha dado algo de valor, este hijo, es lo más valioso que yo puedo tener. Y le dio un valor, ¿no?, como una adquisición propia. Era su hijo, hijo de sus entrañas, ¿no? Era mi hijito, el hijo de mis ojos, dirían algunos, ¿no? Luego, en el versículo 2, luego que nace Caín, dice que nace su hermano Abel. Abel significa vanidad, pesar, lamentación, ¿no? En otras palabras, así como había nacido alguien adquirido, preciado, luego parece que Abel lleva ya luego de un tiempo de reflexión, se da cuenta que todo es vanidad, como diría Eclesiastés. Y Abel representa la vanidad, lo pasajero, lo que no permanece para siempre, aquello que puede estar o no puede estar para Eva. Y Eva le ponen por nombre, ¿no?, a este pequeño, le ponen por nombre Abel, ¿no? La vanidad de la vida, lo que ha pasado,
En otras palabras, lo que poseemos, si unimos las dos ideas de Caín y Abel, representa aquello que poseemos pero que a la vez es vanidad. Aquello terrenal pero que a la vez también puede ser vanidad porque es pasajero. Porque al fin y al cabo, nada de lo que tenemos aquí en la tierra es permanente, es eterno. Todo es pasajero, todo viene y va. Y aunque queramos aferrarnos y queramos retenerlo, tarde o temprano eso termina por irse, termina por acabarse, termina por desgastarse. Hay un desgaste en sí mismo. Hay algo, pareciera que esto fuese hasta profético en cierto sentido, ¿no? Porque está mirando hacia el futuro, ve a sus dos hijos, dice, pero bueno, los adquiero, son como míos, pero entiendo que no va a ser para siempre. Esto tiene fecha de caducidad. De alguna forma u otra, déjeme a mí reflexionarlo, y no por mi propia cuenta, sino también por lo que he estudiado y leído. En cierto sentido, la conciencia de las malas acciones de Eva le llevaban a pensar en eso. Las malas acciones de Eva le llevaban a pensar en eso. Una Eva que había sido creada una Eva y un Adán que habían sido creados con una mentalidad de eterno, de algo que permanece para siempre, de algo que se iba a mantener, no algo que se podía retener. A causa del pecado, se dan cuenta que todo se limita. ¿Por qué? Porque la muerte había entrado. Y la muerte como fantasma se presenta ante la vida de ellos, ante los ojos de ellos, para hacerles pensar de que todo es pasajero. Es decir, su propia conciencia le habla y dice, bueno, he perdido la eternidad, he perdido lo que permanece para siempre, he perdido lo más valioso, que era la vida. No se había alimentado del árbol de la vida, había escogido el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Sus ojos habían sido abiertos, había desechado la vida por el conocimiento. Y por ende, su vida ahora se había transformado en una mera vanidad, en algo pasajero. Y eso era algo con lo que ella seguramente cargaba, porque habían sido los responsables también de haber traído todo esto, no a la humanidad, haber traído todo esto a su existencia. ¿Qué pasa con estos hermanos? La historia continúa. Dice que uno de ellos, ¿no? Que Abel fue pastor de ovejas y que Caín fue labrador de la tierra. Abel, como pastor de ovejas, la mejor palabra allí no es tanto pastor de ovejas, sino que el alimentador del rebaño, porque las ovejas o los rebaños en aquella época estaban compuestos no solo por ovejas, sino también por cabras y otros animales. Entonces Abel era un alimentador del rebaño, alguien que se preocupaba, ¿no?, de alimentar a los animales, sacarlo a buenos pastos, y allí estaba. Y acontece que un día, como dice aquí la palabra, andando en el tiempo, suena como raro esas frases, ¿no? La idea es, al final de los días, en algún tiempo determinado, sería la mejor traducción, un día de descanso, un tiempo donde se cierra un ciclo de algo, seguramente era una fiesta, seguramente era un tiempo importante marcado en el calendario, cada uno trajo su fruto ante el Señor, trajo ofrenda a Dios. El Caín y Abel, ambos, luego de haber trabajado, luego de haber labrado la tierra el uno, el otro de haber alimentado sus animales, traen ofrenda a Dios. Traen la mejor ofrenda que ellos consideraban, seguramente, podría creer alguien. Traen las ofrendas a Dios y la presentan ese día, ese día determinado, ese día que estaba seguramente apartado en la agenda, ¿no?, de la cultura en aquella época, porque ya había gente habitando. Ahí hay temas, ¿no?, para ratos, lo podéis debatir en los grupos pastorales si queréis, ¿no? Cuánta gente vivía en aquella época, ¿no? Porque uno siempre se imagina como Adán y Eva y los dos hijos, los cuatro en medio del mundo, en medio de la nada, pero no, había más gente allí de por medio, y ellos presentando la ofrenda ante Dios. Y es interesante, y seguimos, me gusta este pasaje, porque Abel dice que trae de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Es lo que trae Abel a Dios. El vanidoso trae lo mejor, y el adquirido y el más valorado trae el fruto de la tierra. Es como raro, ¿no? Como que hay dos cosas allí, ¿no?, que a mí me llaman un poco la atención. No sé si entraremos en ello o no en esta mañana. Y dice que Jehová miró con agrado la ofrenda, miró con agrado a Abel y a su ofrenda. No sé si a ti te pasa, pero yo siempre tenía la idea que Dios había mirado solo la ofrenda. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. No, dice que miró con agrado a Abel y luego miró con agrado a su ofrenda. ¿Qué es lo que mira primero Dios, la ofrenda o la persona?
la persona. Luego mira la ofrenda. ¿Sí? Dios no mira primero la ofrenda, a Él no le interesa cuánto le vas a dar, a Él no le importa. En este sentido, si hay una escala de valores, a Dios no le importa lo que tú estás dando, primero le importas tú. Porque la calidad de lo que tú le das depende de lo que eres tú. ¿Me explico? La calidad no la determina la cantidad de lo que le podamos ofrecer. El valor que Dios le da es a tu persona y a lo que está ocurriendo en ti, porque eso va a determinar la calidad de lo que tú le entregas a Dios. Entonces dice que Dios miró con agrado, ¿no?, a Abel, y también miró con agrado su ofrenda. Una mirada diferente a cada uno. Porque luego dice, pero no miró con agrado a Caín. Y por ende no miró con agrado, ¿qué cosa? Su ofrenda. Significa que Dios mira con agrado a Abel, pero no a Caín. Algo había en Abel y algo había en Caín. Algo había en estos personajes. Y el punto no tiene que ver con la ofrenda, tiene que ver con la persona. Tiene que ver con lo que cada uno de ellos estaba haciendo. Y sus ofrendas simplemente eran un reflejo de la calidad de vida que llevaban ellos. Una mirada de agrado, una mirada penetrante, sería la idea en hebreo allí. Una mirada penetrante, una mirada ansiosa, como que ¿quién quiere poseer? Esa es la mirada de Dios hacia la ofrenda de Abel. Que muchas veces dice, inclusive hay algunas versiones o en otras partes, esa misma palabra de mirada penetrante significa inflamar con fuego. Fuerte, ¿no? Es decir, cuando Dios mira algo y le agrada, ¿no?, su mirada cambia y la quema, la toma, la posee, la quema. Me viene la imagen al profeta Elías ofreciendo holocausto. Y me viene la imagen, los Baales, ¿no?, rajándose todo el cuerpo, ofreciendo sacrificios de sangre, clamando a sus dioses, nada de fuego. Pero me quedo con la imagen de Elías, mojando el holocausto, quemando todo, queriendo quemar todo, orando a Dios y que cae fuego del cielo. ¿Por qué cae ese fuego del cielo? ¿Por qué ese fuego desciende del cielo para quemar esa ofrenda? Es la mirada, en cierto sentido, de aprobación de Dios, que Dios aprueba la ofrenda y la toma para sí. Él es el que toma para sí, lejos de nosotros entender la imagen. Yo quiero que me entiendan esta imagen. Una cosa es lo que nosotros ofrecemos para Dios y lo otro es lo que Dios viene y toma para sí y lo posee para sí. La idea de que Dios mira la ofrenda de Abel y la mira de esta manera, la idea de él es que Dios aprueba la ofrenda de Abel y la toma para sí. Es como que Dios hace y la quema para sí. No fue necesario que Abel la quemara, sino que Dios la quemó para sí mismo. Se la ofreció a sí mismo. Es muy profundo esto. Yo no sé si hoy día me voy a ir mucho por los montes de Úbeda, como dicen por aquí. Yo no quiero profundizar mucho, pero ¿sabes? Esto es muy bonito. Hay veces que Dios toma ofrendas para sí. La Biblia dice, y caminó Enoc con Dios. ¿Qué más dice? ¿Qué se sabe ese texto? Y caminó Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó al cielo. El tipo iba caminando un día, de pronto no lo encontraron más. Este Enoc caminaba con Dios. Y Dios un día decide, llevárselo. En medio de una cultura, en medio de una sociedad corrupta, en medio de un ambiente pecaminoso, había un hombre que caminaba con Dios. Y Dios pone su mirada, y decide quemarlo, vamos a decirlo, y llevárselo para sí mismo. ¿Qué me dicen ustedes del profeta Elías? Cuando iban caminando con Eliseo, ¿sí? Van caminando con Eliseo, los dos charlando, han cruzado el Jordán. Eliseo no lo quiere abandonar porque él quiere una doble porción del espíritu que había en Elías. Y dice que de pronto vienen carros de fuego y los apartan a los dos y Elías llevado en un torbellino. ¿Acaso no es Dios cogiendo algo que le pertenece y diciendo, esto es mío? No me lo manden, que yo voy por él. No lo envíen, que yo me acerco a recogerlo. No se hagan, yo voy a ir a por él. Y viene por él. Hay otro personaje que también me llama la atención, Moisés. Moisés, dice la Biblia, que Dios también, él mismo se encargó de enterrarlo, y era suyo, le pertenecía. Hay personajes en la Biblia
O hay cosas en la Biblia en las cuales Dios desciende y las toma para sí, por la calidad de la dedicación que hay para con Él. ¿Sí? Por la calidad de lo que hay en ellos. Y esa mirada hacia la ofrenda de Abel no es otra cosa que Dios está diciendo, esto es mío, esto es lo que a mí me agrada, esto es lo que yo quiero. Mira, no solamente es porque le gusta la ofrenda, sino que ve el corazón de Abel y lo que Abel está entregando, y él va y quiere poseerlo y hacerlo como suyo. Esto es mío, esto es lo que yo apruebo. Pero la mirada hacia Caín dice, y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Bueno, en eso se dio cuenta Caín que Dios no le había agradado la ofrenda. En que su ofrenda no se quemó. En que su ofrenda no fue levantada. En que su ofrenda no fue aceptada. Ahí quedó la ofrenda. Ahí quedó el producto de la tierra puesto en el altar. En cambio el altar de Abel estaba todo oliendo a chamuscado. Olía tal vez a carne quemada, una barbacoa ahí recién hecha. Olía, algo había ocurrido, acá no había fuego, nada, estaban ahí tal vez las lentejas, estaban ahí, qué sé yo, el producto, las patatas, yo no sé qué le habrá puesto allí, pero a Dios no le agradó para nada lo que él había hecho. Lo miró, dice que no le agradó la ofrenda, no le gustó lo que Dios había hecho. Una ofrenda fue aprobada y subió como olor grato a la presencia de Dios. Dios quema esta ofrenda y la hace suya. ¿Parece injusto esto? Es decir, ambos van y presentan una ofrenda y Dios a uno le aprueba y la otra no la aprueba. Aparentemente, cada uno estaba dando lo que tenía a la mano, aparentemente. ¿Por qué Dios rechaza una ofrenda? ¿Y por qué acepta la otra? Hay dos motivos. Hebreos 11:4, que lo leímos hace un momento, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dice. Era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, este texto es fuertísimo. Dice, no como Caín, dice. ¡Buah! A ver si lo tienes por ahí porque quiero que lo lean los hermanos. ¿Lo tienes? Muy bien, mira, léalo. No como Caín, que era... ¿Cómo era? Era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Cómo era Caín? Malo. Malo. Él venía con su ofrendita ante el Señor, pero el tipo era malo. Pero su corazón estaba lejos de Dios. En su corazón no caía el querer agradar a Dios. Él hacía las cosas por cualquier tipo de motivaciones, pero no era su intención agradar a Dios. El hombre era malo. Eso no lo vemos nosotros en el capítulo 4 de Génesis. Uno no lo alcanza a leer. Uno ve que Dios acepta una ofrenda y rechaza la otra, nada más. Hay muchas veces que tú y yo lo vemos muy reducido. Decimos, ¿por qué Dios levanta a este y al otro no lo levanta? ¿Por qué si este hermano tiene tanto talento, o esta persona es tan buena, si esta persona aparece tan aquí, ¿por qué vive así? ¿Por qué le pasa lo que le pasa a la pobre o al pobre? ¿Por qué parece que todo es injusto hacia el pobre? Nos quedamos con Génesis 4 nomás. Y vemos al pobre Caín, pobrecito, lo han discriminado. Porque era el adquirido, porque era el mimoso de mamá seguramente. A lo mejor lo han discriminado porque trabajaba en la tierra. No, el tipo era malo. Por eso que Dios, sus obras eran malas. Las acciones que él hacía eran malas. Y si todo lo que él hacía, también la ofrenda que él estaba presentando era mala. No era sincera. No era de buen corazón. No había una buena intencionalidad en lo que él hacía. Aún las buenas obras que él hacía eran malas. Claro. Hay gente que hace muy buenas cosas, pero son malos. Si hasta los narcotraficantes regalan dinero a los pobres. Claro, qué bueno los narcotraficantes. Pablo Escobar, ¿no? ¿Te importa? ¿No? No, porque ayudaba. Ya, pero era narcotraficante el tipo, ¿no? Era malo, era un explotador. ¿Cuántos otros explotadores, abusadores, mentirosos, engañadores, pero maquillan su conciencia haciendo pequeñas obras buenas? ¿Sabes? Dios no se queda con esas cosas. Él
Él acepta ofrenda o respalda situaciones cuando hay gente justa, cuando hay gente buena, cuando hay gente que lo hace de un corazón sincero, de un corazón cuyas motivaciones no son genuinas para Él. ¿Por qué Dios no acepta a Caín? Porque era un hombre malo. Había un problema de fondo que se veía reflejado en su ofrenda, si tú te das cuenta. Cuando uno ve la ofrenda de Abel, uno lee y dice, ¿y Abel qué es lo que trae? Los primogénitos de sus ovejas. Primogénitos, es decir, lo primero. Cuando nacía un cordero, cuando nacía una cabra, cuando nacía un animal, decía, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el primero? Para Dios. Y lo apartaba. Y lo dejaba aparte, porque esto era para el Señor. Luego dice que no solamente era el primogénito, sino que era un animal lo más gordo de ellos. No traía el raquítico, no traía el que estaba enfermo, no traía el que estaba manchado, no. Lo mejor para Dios. Esas eran sus obras, eran sus acciones. No entregaba lo que le sobraba, no entregaba lo que le quedaba. Dios no era el Dios de las obras, Dios no era el trastero de su mente, que allí tiraba todos los escombros. No. Para Abel, Dios era lo primero y entregaba lo mejor que él tenía. Lo que costaba, lo que aparentemente era de valor, eso era para su Señor. Pero en cambio Caín no. Trae lo que tiene que traer. Como quien dice, quien a la primera pasó por casa, recogió unos kilos de aquí, unos kilos de allá y ¡pum! Ahí está, Señor, para cumplir con la labor, para cumplir con el ritual, para cumplir con el compromiso. Pero no hay nada de corazón, no hay nada de bondad, no hay nada de adoración, no hay nada de intensidad, de intención en lo que se está entregando. Entonces cuando Dios ve ese contraste, ve a un Abel que estaba actuando, viviendo de manera justa, dándole la prioridad a Dios, él viene y dice, bien, esta ofrenda a mí me gusta. Porque no es solamente la ofrenda, es Abel representado en esa ofrenda. ¿Te das cuenta? Porque la ofrenda habla de ti. Lo que tú entregas a Dios habla de ti, como habla de mí. Y cuando me refiero a ofrenda, no me refiero solamente a lo monetario. No. A mí me encanta la figura de Pablo cuando habla de nuestra vida como una ofrenda a Dios. Presentad vuestros cuerpos, dice Romanos capítulo 12, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, una vida que se está quemando constantemente las 24 horas del día, cada minuto, cada segundo se está quemando allí en la barbacoa del Espíritu. Y se pone allí en el altar. Y cada momento que pasa, huele a carne chamuscada, huele a un hombre que se está entregando, se está diciendo, Señor, esto lo hago por ti, esto eres la causa de mi vida, tú eres la causa de mi existir, esto es por ti y para ti, esto es por nada, no tiene que ver solo contigo. Y eso es lo que Dios ve, y es lo que Dios acepta. Entonces cuando ve a Caín, se da cuenta que Caín era un hombre malo, eran malas sus intenciones, las obras de Caín eran malas. Y sabe, la palabra malo significa dañino. Caín era un tipo dañino. Y todo lo que él hacía era dañino. Era perjudicial. Así como en la Biblia la palabra bueno significa beneficioso. Y Dios, cuando dice y vio Dios que todo era bueno, era porque era beneficioso también. De la misma palabra, lo que es malo significa dañino, perjudicial. No solamente es malo en sí mismo, sino que te acarrea maldad a todo lo que está alrededor nuestro. Por eso es que cada vez que tú tomas malas decisiones, dañas todo lo que está alrededor. Cada vez que tú tienes acciones malas, no solamente el hecho es malo, sino que daña, perjudica, estropea. Podemos tener muy buenas intenciones, pero si lo hacemos mal, hay daño. Va a ser dañino. Eso ya es más fuerte, ¿no? Aquí no existen acciones inocuas. ¿Se explica? ¿Me entiendes? Que no pasa nada. Ese no pasa nada es una gran mentira. Siempre pasa algo. Siempre va a pasar algo. ¿Es malo, dañino o es bueno y es beneficioso? Siempre tienes que poner la balanza y evaluar todo lo que hacemos de acuerdo a esas dos perspectivas. ¿Es beneficioso? ¿Esto va a acarrear beneficios ahora y mañana? Porque hay cosas que acarrean beneficio presente, pero como decimos en algunos lugares, pan para hoy, hambre mañana, ¿no? ¿O es beneficioso ahora y para siempre? Lo que Dios hace, según la Biblia, todo lo que Dios hace es bueno. Es bueno.
Todo lo que viene de Dios es bueno. Es bueno, es agradable y es perfecto. Todo lo que viene de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Perfecto, ¿eh? Perfecto. Dios no anda ahí con chapucerías. No, no, no. Perfecto. Los resultados son perfectos para nuestra vida. Lo que Él diseña es perfecto para nuestra vida. Las obras de Abel eran perfectas, eran justas, dice la Biblia. Las obras de Caín eran dañinas, eran perjudiciales. Perjudicaba. Era un hombre terrenal, no era un hombre espiritual. Claro, por eso que labraba la tierra. ¿Sabía usted que eso es lo que quiere graficar la palabra teológicamente? El hombre terrenal. Caín era el hombre terrenal, no era espiritual. Pensando solo en lo de la tierra sin poner la mirada en las cosas de arriba. Y ahí es donde Jesús se levanta y dice, Pablo se levanta y dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y podría haber agregado como Caín. Terrenal. En todo lo humano, no pone las cosas en el cielo, donde está nuestra morada, donde está nuestro destino. Caín era un hombre egoísta, pensaba en sí mismo, sin considerar a los demás. Él pensaba en sí mismo, era un tipo ególatra, se sintió ofendido al no ser considerado. Ay, Dios, ahora me mira mi mano, aceptó la ofrenda de Abel, mira, la quemó, se la llevó al cielo, y la mía está allí, fría por la indiferencia de Dios. Pobre de mí. Nadie me quiere, nadie me ama, ¿no? Ofendido, herido en su ego, herido en su yo. No había hecho nada, pero quería ser reconocido el tipo, ¿no? No amaba a Dios, pero quería que Dios lo bendijese. No había ofrendado pensando en Dios, pero quería que Dios derramase fuego. A ver, si queremos que Dios nos mire, tenemos que mirarlo a Él. Si queremos que Dios apruebe, tenemos que hacerlo pensando en Él, ¿no? Si queremos rendir bien en el examen, tenemos que conocer lo que Dios piensa y lo que Él quiere que respondamos en ese examen. Era un tipo envidioso. Al ver que su hermano había sido considerado y él no, dice que, incluso la palabra misma dice, ¿por qué te has ensañado? ¿No? Ahí es fuerte, ¿no? Le cambió la cara a Caín. Ahí me gusta ver mirar las caras de la gente. ¿Se imaginan? Ofreciendo la ofrenda, ofrende la ofrenda, cae fuego en la de Abel. Dios se la lleva. Caín tiene que haber mirado hacia el lado. Ensañado, la palabra hebrea tiene que ver con cólera. Es decir, rojo no, lo siguiente. Como los dibujos animados aquí, chispitas por la cabeza. Rojo, ardiendo. ¿Qué te pasa, Caín? Nada. ¿Estás ofendido? No. Pero él lo quiere más que a mí. Se sintió, le dolió. Yo a veces pregunto, ¿cómo te sientes tú cuando a tu prójimo le va bien? ¿Cómo te sientes cuando al hermano le va bien? ¿Cómo te sientes cuando otro prospera y tú no prosperas? ¿Qué dices de él cuando otros prosperan y son bendecidos? Que al otro le está yendo mejor y a ti, ¿qué es lo que dices? ¿Qué sale de tu boca? ¿No te causa una cosita aquí? Media rara, ¿por qué él sí y yo no? Ojo, cuidado con ese espíritu de Caín que se mete a veces en nosotros, ¿no? Lo maquillamos, lo podemos adormecer, pero es envidia pura, envidia cochina, ¿no? A veces, ¿no? A veces celo, porque creo que yo he hecho más que el otro, pero Dios está viendo otra cosa. Está viendo si tú eres bueno, si tus obras son buenas o no son buenas. Si la actitud de tu corazón es la correcta o no es la correcta. Él está evaluando, Dios está mirando. Dios nunca te va a prosperar y te va a bendecir si la actitud de tu corazón no es la correcta. Olvídate de eso. No importa cuánto llores, no importa cuánto gimas, no importa cuánto te arrastres, pero si la actitud de tu corazón no es la correcta, Dios nunca te va a prosperar. Nunca, de verdad. Puedes tener muy buenas intenciones, pero tu corazón siempre, como yo siempre digo, la cabra siempre tira para el monte. El mal corazón siempre, la envidia siempre. Está hablando de la envidia, hay otras cosas más que pueden haber de por medio, ¿no? Hay otras suciedades también que van de por medio, ¿no? Que impiden que podamos actuar de manera justa, íntegra ante el Señor. Se ensañó Caín en gran manera. Se le decayó su semblante. Ardía de cólera. Se le cambia la cara. Es que la cara no lo dice todo. La podemos maquillar, pero se nos nota, hermano, de verdad.
Esa sonrisa fingida se nota. ¿Cómo está, hermano? ¿No? Cuando te saludan y no te miran a los ojos, miran para el cielo, te dan un beso en la cara. Cuando ya pasan de ti, te dan la espalda, qué sé yo, se nota. Recordar lo que hablábamos el domingo pasado, ¿no? Tenemos la paz con todos. Y sin santidad nadie verá a Dios. Esto tiene que ver con todo eso. Se ensañó en gran manera, decayó su semblante, ardió en cólera. Versículos 6 y 7 del capítulo 4, si me ayuda, por favor. ¿Lo tienes ahí? Está el 6, sí, estaba el 6 y 7. El 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ardes en cólera? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, y él está diciendo, ¿no? ¿No serás enaltecido? ¿Acaso qué es lo que estaba ocurriendo allí? Caín, ¿hacia quién? ¿Contra quién se estaba enojando al final? ¿Era con Abel solamente? Con Dios. ¿Por qué no enalteces a él y a mí no? Es decir, muchas veces, cuando nosotros hablamos en contra de la gente y nos renegamos, lo que estamos hablando muchas veces sin darnos cuenta es contra lo que Dios está haciendo, se está tratando. ¿Por qué Caín y yo no? ¿Y qué es lo que te dice Dios? ¿Acaso si tú hubieses hecho las cosas bien no serías enaltecido, no serías honrado? Porque lo que le pasó a Caín es que se sintió humillado. El hermano mayor, los hermanos mayores son, cuando los menores, los hermanos mayores a veces no entra la cualidad, no. Que este crío, en mi país digamos, cabros chicos, este crío, ahí mira cómo le está yendo de bien y yo que he trabajado tanto, como el hermano mayor, ¿no? ¿No se acuerdan de algún hermano mayor que haya, en la Biblia que haya sentido envidia de su hermano pequeño? Saúl, José, ¿no? Pero si no estamos hablando de un hecho extraño, ¿no? José era el pequeño, los hermanos mayores sintieron envidia porque el menor tenía sueños de cosas grandes, ¿no? ¿Sí? Es interesante. A veces existe esa rivalidad, existe esa situación. Se da eso. Cuando uno le va bien, y el otro, David era el pequeño de casa, ¿no? Y los hermanos dicen, ¿qué vienes a hacer aquí? ¿Vienes aquí a cotillar en medio de la pelea? No, vete a la casa a cuidar las ovejas de papá, que las has dejado abandonadas. Y espérate, le dijo, déjame matar al gigante primero, luego tengo cosas importantes que hacer en la agenda, ¿no? Tenía que matar a Goliat, después ya se fue a entretener con las cabras, primero tenía que entretenerse con Goliat un rato, ¿no? Digo yo. La envidia, ¿no? El enojarse. ¿Dónde estaba el problema? Vuelvo a esto. En cierto sentido, Caín se termina, indirectamente le estaba diciendo a Dios que era injusto. Porque él se sentía tratado de forma injusta en lo que estaba ocurriendo. Cada vez que nosotros entramos en temas de justicia, ¿no? De verdad, perdónenme, yo sé, yo veo cosas injustas en la vida. Y digo que son injustas. Pero yo lo que trae paz a mi corazón es que Dios es justo. Amén. Y su justicia, tarde o temprano, se va a manifestar. Pero no me toca a mí hacer justicia. Me voy a explicar. No me toca a mí cobrar venganza. No me toca a mí traer a justicia. No. Dice la Biblia que de Él es la venganza. ¿O no? ¿Estoy diciendo algo antibíblico? ¿Qué es lo que dice Dios? Mía es la venganza. Dios da a cada uno y pone a cada uno en su sitio de acuerdo al momento y en el tiempo. Es cuestión de tiempo, siéntate tranquilo, vamos, calmémonos, que Dios trae la justicia, ya vendrá, yo hago lo que puedo, pero la justicia viene de parte de Dios y la va a ejercer de alguna forma u otra, pone cada situación en su lugar. Y Caín se estaba rebelando contra Dios. ¿Por qué? Si tú haces las cosas bien, ¿acaso no serías honrado? ¿Acaso no serías enaltecido? Caín, el problema no está en Abel ha hecho las cosas bien, no lo puedo castigar. Tengo que aceptar su ofrenda porque lo ha hecho bien, me ha dado lo mejor, soy una prioridad en su vida. Por eso que yo no prospero. En cambio tú, todo lo que tenías que hacer mal, lo has hecho mal. ¿Cómo quieres que te diga, hijito, para que no te sientas? Es que a veces pasa eso, ¿no? Tenemos miedo de decir a la gente que se ha equivocado. O tenemos miedo a veces de corregir a nuestros hijos porque se pueden sentir, le pueden dar un trauma. Después hay que llevarlo al psicólogo, al psiquiatra. A mí me daban una, de verdad... Esta hermosa cara que tengo yo me la moldeó mi madre. Perfecta alfarera, mi madre, de verdad. No, madre
madre nunca me golpeó allí, pero otras partes sí, otras partes sí, yo me acuerdo de esos pellizcos así. En el culto, sí, en las reuniones. Mi madre al medio, mi hermano, yo a la derecha, siempre a la derecha, sí, siéntate a mi diestra, decía mi madre, la derecha agarraba mejor. Y mi hermano menor a la izquierda, al otro lado. Como tenía menos fuerza con la izquierda, entonces el otro se portaba mejor, y él nos tenía los dos. Y a veces con mi hermano nos miraban, hasta jugábamos, porque dolía, de verdad. Tenía una uña mi madre especial, no sé si se dejaba crecer para la ocasión, no tengo idea, pero cero trauma. Pero tenemos nosotros problemas a veces de decir, oye, tus obras son malas. Corrige a tu hijo, dile cuando se ha equivocado, no tengas miedo de corregir, no tengas miedo de hacerle ver su realidad. Es mejor decirle que se ha equivocado ahora a que se dé cuenta a los 23 años que se ha equivocado. Eso es que duele más. Llegar a los 20 y tantos años y ver que tu vida no tiene norte, que no tiene futuro, que te falta carácter, que te falta formación. ¿Sí? Porque faltó que alguien, o tuvimos la carencia de que alguien nos enseñara cuando pequeños. Y nos dieron honra cuando no la merecíamos. Qué bien lo hiciste, hijito. Si lo hizo mal, dígale que lo hizo mal. Con cariño, pero dígale. No le diga siempre que lo hizo bien. Dígale que lo hizo bien cuando lo hizo bien. Fortalézcale cuando, celébrele cuando, dele honra cuando a las cosas merecen honra. Wow, hay unos programas en la tele que le enferman de repente. Hija, yo te lo voy a dar porque te lo mereces. Si no se merece nada, digo yo. Eso es lo que se merece, es que trabaje. Que se gane el pan, que vaya al mercadillo a trabajar con el papá y se moje allí, ¿no? Y pase frío y vea lo que cuesta ganarse la vida. Pero ahí están de princesas o príncipes en casa, nunca le entran, pero ahí están con los últimos móviles y las últimas cosas, sobreprotegidos a veces por la familia, por los papás. No saben lo que cuesta la vida. Y cuando tú dices que son feos, se ofenden. Que se han equivocado, ¡ay, qué injusta la vida! No tienen carácter. No tienen temple. Yo creo que eso le faltó a Caín, porque mamita dijo, este es mío. Es una suposición, eso no lo dice la Biblia. Es parte de la divagación filosófica y reflexión que yo puedo hacer, ¿no? Hijito mayor, mimado, adquirido, este es mío, papá, el otro es vanidoso, ya lo dejamos, total pasará, este lo retengo, qué sé yo. No sabemos el porqué. Pero Dios nunca va a aprobar y nunca te va a dar la honra si tú no haces las cosas bien. Dios no es un Dios caprichoso. Yo le he llorado a Dios muchas veces, hermano. Y Dios dice, no. Señor, esto me va a doler. No. Y me puedo quedar por las lágrimas, por el llanto, pero me encanta cuando Dios me dice no y es un no. Porque eso me fortalece. Eso moldea mi carácter. Eso me hace entender que si Dios está diciendo no, por un lado puede que me haga daño, puede que eso no esté dentro de su plan perfecto, yo ahí no voy a entrar. Si Dios dijo que no, que no. Y por mucho que llore, me encanta que Dios siga diciendo que no. Porque me doy cuenta de que Dios no es manipulable. Apúntelo. Dios no es manipulable. Tú no lo vas a manipular nunca. ¿Te conocen los niños manipulables? ¿Sí? Caprichosos. Que hacen de morros y te ponen caritas. ¿No? Sí, yo conozco niños de 5, de 6, de 20, de 30, de 40. Conozco niños que... Sí, hermanos. Eso es así. Sigo avanzando, porque si no, no vamos a comer barbacoa hoy día. ¿Dónde estabas? Perdón, seguí acá. Perdón. ¿Acaso no serías enaltecido? Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, mire la reflexión de esto. Salgamos al campo. Hermano, vamos a dar una vuelta. Este Abel era más inocente, pobre. Viéndole la cara. Si sabes que no... Iba a decir una cosa. Pero si ya no conoce, hombre, ¿no? Es como... Bueno, así somos todos los Abeles, ¿no? ¿Cuántos Abeles hay aquí? Viéndole la cara al otro, igual, le dice, bueno, ya vamos juntos, vamos. El otro ría por la espalda, ¿no? Déjame hasta ahí, porque si no voy a meter la pata y no quiero irme de lengua. Entonces, salgamos al campo
Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y a Abel y lo mató. Porque al final Caín era tan malo, de verdad, era malo, tan malo que nunca iba a cambiar lo que había en su corazón. Por mucha cara de bueno, por mucha pinta, por muy buena intención, por mucho que quisiese aparentar, no iba a acabar. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Esta frase a mí me mata. La frialdad. Y él respondió: no sé, muy macho. No sé, mi hermano. Hermano, verdad, sí. No sé. ¿Acaso yo soy acaso guarda de mi hermano? Qué fuerte, ¿no? Es decir, Caín llega a mentir de manera descarada, queriendo evadir su responsabilidad. ¿Sabes? Nosotros somos muy buenos para mentir a veces, para evadir nuestra responsabilidad. El niñito de pequeño: ¿quién fue? Yo no. Y con la cara manchada, salía con el chocolate y todo. No, yo no me lo comí. Hijo, que tiene los dientes marcados de chocolate. ¿Cómo vas a pensar? Miente de forma descarada, queriendo evadir su responsabilidad. La mentira suele ser el recurso más usado a la hora de evadir responsabilidades. Cada vez que alguien quiere evadir una responsabilidad, va a mentir o te va a decir medianamente la verdad, la mitad, 3/4, pero no va a ser la verdad al 100%. La otra parte, la otra forma de evadir la responsabilidad que yo veo aquí, es hacernos los ignorantes. No sé. Que yo no sabía. Mi mamá me diría: apunta este dedo. A ver, ¿segura? Mírame a los ojos. Es que yo no sabía. El hacernos los ignorantes es la segunda estrategia más usada para evitar responsabilidad. La primera es mentir. La segunda es hacernos los ignorantes. Yo no sabía. ¿Sabes cuál es la tercera? El no asumir responsabilidad alguna, el no asumir ya responsabilidad directamente. Es decir, con esto yo no tengo nada que ver. Esa es la tercera. La primera miente, la segunda es hacerse ignorante, y la tercera es decir: yo no tengo nada que ver con este asunto. Yo no estaba allí. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Te das cuenta de la pregunta? Aquí con la mano, ¿cuántos hermanos mayores hay aquí, o los primeros, aparte de Lynn? ¿Te sientes responsable de tus hermanos menores? ¿Ah? Cuando estaban, a ver, en el cole, cuando había una pelea en el cole, Eduardo, tú salías, ¿no? Yo me ponía con el más grande, porque era mi hermano más pequeño, yo tenía que defenderlo. Es decir, por instinto, por decirlo, ¿no? Por lógica, ¿tú consideras defendías a tu hermano? Porque para eso vas al gimnasio. Más vale que defiendas a Danielito. Ya no necesitas que lo defiendas. Pero por lo general, por naturaleza, los mayores intentamos defender a los menores. Un sentido de responsabilidad. Es un sentido de responsabilidad. No. Yo llevo a casa guarda de mi hermano. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué le debería haberle dicho Dios allí? ¿Ah? Sí. Tú tienes que cuidar a tu hermano. Tú tienes que cuidar de tu hermano. Tú tienes que velar por él. Tienes que preocuparte cómo está él. ¿No? ¿Dónde está tu hermano? Tú tienes que saber dónde está tu hermano. Tú tienes que saber en qué condiciones está tu hermano. Mire para el lado. Mire para atrás. Ellos son sus hermanos. ¿Sí? Hermanos, de diferentes edades, de diferentes nacionalidades. Somos hermanos. Es tu responsabilidad saber cómo está el hermano, cómo está la hermana, cómo está fulano. Es tu responsabilidad. Menos mal que Caín no tenía pastor a quien echarle la culpa. Podría haber dicho Caín: no, ese es el problema del pastor. El pastor tiene que saber dónde está Abel. Sí. Si el pastor no sabe dónde está Abel, ese tiene que mandarlo al infierno. No mereces ser pastor porque no sabe dónde está Abel. Caín, te estoy preguntando a ti, Caín, ¿dónde está tu hermano? Yo creo que tenemos un problema, es el ensimismamiento. Venimos a la iglesia y seguimos pensando en nosotros mismos, vivimos ensimismados. Y nos olvidamos de nuestro hermano. Que no vino hoy día, ¿por qué no vino? Yo no sé si los que no vinieron hoy día llegarás a casa y llamarás por teléfono y te eché de menos en el culto, ¿qué te ha pasado?
¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo pasaste la semana? ¿Has comido bien? ¿Has pasado frío? ¿Has pasado hambre? ¿Cómo van los papeles? ¿Cómo va esta situación? Eso es preocuparse por el hermano. Y esto, aunque lo veamos en muchos ámbitos, es aplicable en nuestra iglesia. Y creo que una de las cosas que necesitamos reforzar es el velar por nuestros hermanos, transformarnos guarda de nuestros hermanos, transformarnos guarda de ellos, ¿no? ¿Qué has hecho? Le dice. Mueve la cabeza, imagínate, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Hasta dónde llegó tu negligencia? ¿Hasta dónde llegó tu testaldez, tu cabezonería? ¿Hasta dónde llegó tu actitud? ¿Pero qué has hecho? Caín. ¿Cómo pudiste ser tan bruto, tan duro, tan mentiroso, tan descarado? Y ponga lo que quiera para abajo. Caín, la sangre de tu hermano está clamando desde la tierra, está clamando a mí. La sangre de tu hermano, la vida de tu hermano, está clamando por mí. Yo vivo sintiéndome responsable por cada persona con la que yo me relaciono. Y creo que soy responsable de la sangre de la gente que me rodea, de su vida, de su alma, de su vida espiritual. Cuando yo te llamo y te pregunto ¿qué estás? ¿Cómo estás? Es porque siento que soy responsable por ti. ¿Me voy explicando? Siento que cada vida, desde lo más pequeño a lo más grande, siempre digo, Señor, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo se lo pinto? ¿Cómo se lo cuento? Para que te ame, para que te conozca, para que no se pierda, para que su vida cambie. ¿Cómo le explico, Señor? Y ustedes han visto que me pongo de todas maneras, hago muchas cosas a veces. Me importa ser ridículo, ¿no? Graficarlo, contarlo. ¿Para qué? Para que las vidas puedan conocer a Cristo, puedan conocerle, sus vidas ser una expresión de lo que Dios quiere. Y cuando logramos que no, Señor, digo, me siento responsable por ello. Pero déjame decirte, yo no solamente soy el responsable, tú también eres el responsable. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? Hay sangre.